hablar acerca de lo que nos dejó escrito el libro de los Hechos acerca de la iglesia primitiva. Cómo la iglesia primitiva hizo para poder evangelizar al mundo de aquel entonces de una manera tan fenomenal, y cómo podemos hacerlo también nosotros, porque pues la palabra de Dios es la misma, y así como sucedió en la iglesia primitiva, está sucediendo en estos días. Sabemos que muchas iglesias están creciendo a pasos agigantados porque hemos retomado realmente lo que dice la palabra del Señor, lo que hacía la iglesia primitiva. Lo habíamos perdido en algún entonces, pero pues Dios tiene la hora, Dios tiene el momento cuando trae revelación, y quizás usted es una persona nueva en esto que voy a estar explicando, pero todo tiene un principio. Así nosotros un día escuchamos por primera vez acerca de los grupos pequeños, grupos en casa, nos interesamos y yo fui y realmente me di cuenta que era algo 100% bíblico, pero que estaba vedado a mis ojos, no lo podía ver durante mis primeros años de ministerio. Pero bueno, Dios tiene la hora, Dios tiene el momento cuando revela de su gloria a sus hijos. Y hoy voy a hablar acerca de la iglesia primitiva, empezando con el libro de los Hechos. En el capítulo 2, versículo 46, tenemos una cita muy hermosa que nos dice ahí la palabra del Señor, que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, qué hermoso. Dice la palabra del Señor, y perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas. ¿Por qué no sucede lo mismo el día de hoy? ¿Por qué no pasa lo mismo? Pues nosotros vamos a ver cómo llenaron todo el Asia Menor, cómo casi la mitad de Jerusalén se convirtió al Señor Jesucristo, y gran parte del Imperio Romano, casi millones se convirtieron del Imperio Romano. Pero ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Cómo era que ellos lograron? ¿Acaso el Espíritu Santo estaba más a favor de ellos que de nosotros? No. El Espíritu es el mismo, la salvación es la misma, la necesidad es la misma, solamente que hay unas palabras ahí claves que dice la Biblia: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces, hay un secreto cuando la iglesia se despierta y dice, bueno, yo voy a trabajar para el Señor, pero ahí dice la Biblia que era cada día, no era cada semana, cada 15 días, no, era cada día en el templo y por las casas. No paraban, no cesaban, ¿verdad? Nadie los desanimaba a predicar y a enseñar a Jesucristo, alabando a Dios con todo el pueblo. Alabando a Dios, y dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces luego dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo pienso que una de las cosas, mis amados pastores, hermanos, que Dios tiene siempre la victoria para nosotros. Cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos, pero primeramente ellos pusieron las bases. Las bases era pues que cada día se reunían, las bases era que, hermano, compartían el pan juntos, las bases que eran todos sencillos, las bases era que alababan a Dios todos juntos, y de repente hallaron favor con todo el pueblo, y de repente la gente quería añadirse cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo pienso que si nosotros empezamos a usar este método conforme a la palabra del Señor, conforme a la iglesia primitiva, pues entonces va a suceder lo mismo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y quizás usted me diga, pero pastor, yo ya eso lo he intentado, yo a eso ya lo he escuchado varias veces. Pues escúchelo de nuevo, porque dice la palabra del Señor en Filipenses 3:1, por lo demás, mis amados hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dijo Pablo, volver a repetirles las mismas cosas y para que vosotros se sientan más seguros. Entonces Pablo ciertamente repetía ciertas materias porque a uno se le olvida fácilmente, uno deja fácilmente las tareas y hay que volver a repetir, hay que volver a leer, hay que volver a ir a un seminario, volver a refrescar la visión, y eso era lo que Pablo decía: para mí no es molesto volveros a repetir las mismas cosas, ¿verdad? Sabemos de antemano, mis amados hermanos, líderes, pastores, que la palabra de Dios tiene fruto.
Pues la palabra de Dios, dice la Biblia en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello en lo que yo lo envíe. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios siempre da fruto, entonces hay que predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted, vamos a suponer, usted dice, agarra una serie del perdón. Hay problemas en la iglesia, los hermanos andan en desacuerdos. Bueno, hay que aplicar temas del perdón. Y si usted predica un mensaje, 2, 3 mensajes, 4 mensajes del perdón, pues dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Van a terminar todos perdonándose, van a terminar todos amándose, porque la palabra de Dios tiene fruto para donde quiera que la tire, da fruto, porque la palabra de Dios es viva y dice la Biblia y es eficaz. Si usted predica, por ejemplo, de la unidad en la iglesia, pues usted va a mirar hermanos que se aman, hermanos que son unidos. Si usted predica a la familia, usted va a mirar familias bendecidas. Si usted predica del dar, la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar dando para la obra del Señor. Si usted predica de trabajar en la obra de Dios, exactamente eso es lo que va a pasar, porque la palabra de Dios no retorna vacía, siempre tiene fruto. Por eso es de que es importante. Ahora, si usted quiere crecimiento en la iglesia, pues usted tiene que predicar grupos pequeños. ¿Por qué? Porque el sistema de grupos pequeños pues está por toda la Biblia, pero si nunca les predica acerca de salir a las casas, de ir a evangelizar, de ir a recoger la cosecha, como dijo el Señor Jesucristo, pues la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Entonces hay que enviarlos, hay que el Señor nos dé carga para poder enviarlos a su mies. Y cuando usted predica de grupos, predica de la bendición, de cómo Dios usa a la gente, cómo la gente está quebrantada, cómo la gente está hambrienta, de que alguien ore por ellos. No esperamos a que ellos vengan a nuestra iglesia. Nosotros vamos a sus casas para llevar la palabra del Señor. A veces uno se pregunta qué pasaría si pudiéramos retener todas las almas que hemos bautizado. Y a veces nos juntamos con los pastores y decimos, ¿qué pasaría? ¿Cuántas almas has bautizado desde que empezaste tu ministerio? Hermano, son miles de almas que hemos bautizado. Pero ¿dónde están esas almas? Se han ido. Entonces uno dice, ¿qué pasaría si todas las almas que yo he bautizado estuvieran aquí en la iglesia? Ya no le cabrían en su iglesia, ya tendría 3 o 4 servicios, no le cabrían. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se han quedado? Bueno, hay algo que probablemente no estamos haciendo bien, mis amados pastores, mis amados hermanos. Hay algo, quizás la red está rota y se está escapando, la cosecha, se están escapando los peces, gloria a Cristo Jesús. Por eso usted va a mirar que el pescador, después de tirar un día, una semana la red, ¿qué es lo que hace? Va y empieza a remendar las redes. ¿Para qué? Para que no se escape la cosecha. Y así nosotros, ¿verdad? Necesitamos ver por dónde se están escapando las almas. ¿Qué es lo que está pasando? Si todos los domingos tenemos gente que se entrega a Cristo, a veces hay iglesias que cada semana bautizan gente, pero ¿dónde está esa gente que bautizan? Ya no está en la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de tener, por ejemplo, un punto de entrada para que la gente se salve, qué pasaría si tuviéramos 10 puntos de entrada? 20 puntos de entrada. Me estoy refiriendo a que cuando un pastor tiene una iglesia que es tradicional, pues tiene una iglesia donde hay un punto de entrada a la iglesia. Los domingos, los miércoles, hay un punto de entrada donde viene la gente los domingos. Pero ¿qué tal si de repente usted delega la responsabilidad a 10, a 12, a 15 líderes para que vayan y hagan la obra y abran sus casas para que prediquen la palabra de Dios? Entonces ya no sería una puerta, ya serían 15, 20 puertas abiertas para que el evangelio se estuviera predicando. Y una de las cosas que yo veo, pues en esto de los grupos, he experimentado que la gente siempre, el ir a una iglesia se la piensa más, pero el ir a una casa, tomarse un café, hacer una oración por ellos que están pasando por necesidad, no es tan intimidante como que dicen, bueno, mira, yo puedo ir, si quieres nada más no me invites a tu iglesia, pero yo puedo ir a tu casa y compartimos algo. Entonces así es como empiezan las almas. Vienen a la casa, les gusta
la palabra del Señor, toca los corazones del Señor a través de un canto, a través de un testimonio, a través del mensaje, a través del llamado, y ahí se empiezan a enamorar de las cosas del Señor. Ya el siguiente paso es más fácil para decir, bueno, voy a ir un domingo a acompañarte a la iglesia, después el domingo, pues acá el Señor trata con ellos, y así sucesivamente. Pues eso es lo que pasa en las iglesias de grupos pequeños, ¿verdad? ¿Cómo es que llega tanta gente de las casas? Todos los domingos, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos gente nueva. Todos los domingos hay gente que se está salvando. ¿De dónde llega toda esa gente? De los grupos pequeños. De ahí, porque, oiga, en lugar de tener una puerta abierta, pues nosotros ahorita estamos, aunque la pandemia pues nos sacudió un poquito acerca de los grupos, pero tenemos unos 160 grupos. Entonces, imagínense, 160 casas abiertas cada semana. Pues claro, es obvio que va a llegar gente a las casas. Y ya después de ahí, pues todos los fines de semana tenemos gente nueva. Uno se pregunta qué pasaría, por ejemplo, si pudiéramos envolver a cada persona que está en nuestra iglesia en algún ministerio. ¿Sabe qué pasaría? La iglesia crecería fenomenalmente. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si cada persona que llega a nuestra iglesia tuviera por lo menos 6, 7 amigos? No tan fácil dejarían el camino de Dios. Porque yo digo que siempre el otro día estaba escuchando un testimonio, y este testimonio pues tocó mi corazón. Estaba yo escuchando ese testimonio de una muchacha que se llama Lucía Méndez, y dice, ella estaba testificando y alguien le invitó a la iglesia. Entonces esta persona que le invitó a la iglesia no estaba con ella, estaba en otro estado, y le invitó para que fuera a una iglesia, le recomendó una iglesia. Y ella estaba dando testimonio de un tiempo que estuvo dentro de la iglesia. Dice, yo fui a una iglesia, pero me salí de la iglesia, ya mejor me regresé a mi religión, porque yo estuve ahí en esa iglesia, pero nadie me atendía, nadie me hacía caso, ni el pastor me saludó, me miraban como una persona extraña, y entonces es obvio que la persona se sintió fuera de su círculo de amistad, y lo que hizo fue regresarse al mundo. Se entregó ciertamente a Cristo, estaba en su primer amor, pero se sintió extraña, se sintió ajena a todo lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que pasa muchas de las veces cuando llega gente a nuestras iglesias y no hay un grupo de hermanos, o los hermanos no están preparados para recibir la gente, ¿verdad? Yo creo que en una iglesia los más importantes pues son las visitas, porque ya nosotros estamos en el redil, ya nosotros hemos tenido una experiencia con el Señor, pero cuando llega una visita uno tiene que atenderla, uno tiene que ir, saludarla, sonreírle. Qué gusto de que hayas venido. Si tienes una necesidad, voy a orar por ti. Aquí está mi teléfono, estamos para servirte. El cielo se puso de fiesta cuando entraste a esta iglesia. Algo así bonito, ¿no? Que se sienta parte de la familia. Pero muchas de las veces, a veces los hermanos no entienden esto, y llega gente nueva y la gente nueva se siente desubicada, y el mismo grupito de hermanos hablando siempre, los mismos que se saludan, y los demás que Dios nos envió realmente para que los atendiésemos, los desatendemos y se van sin que nadie los salude, sin que nadie les invite un café, sin que nadie tenga una relación con ellos, y por eso se nos escapan. Entonces es muy bonito que nosotros como iglesia estemos entrenados a que cada vez que entre una alma, atenderla como si entrara una persona muy importante de la ciudad. Porque al fin y al cabo dice la Biblia que cada uno de nosotros debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que, ¿cuáles son las razones por qué hay tantas iglesias pequeñas? ¿Por qué hay tantas iglesias pequeñas? ¿Sabe por qué hay tantas iglesias pequeñas? Porque no hemos usado el método bíblico que usaron los apóstoles. Por eso es que iglesias pequeñas de 0 a 75, a 100 personas, son iglesias pequeñas y no pasan de ese nivel. ¿Pero por qué? Si la iglesia primitiva creció tan grandemente a pasos agigantados. Bueno, simplemente porque no hemos hecho lo que la iglesia primitiva hacía. Mire, en Hechos capítulo 4, capítulo 2, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces,
Dice ahí 3 cosas: perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Entonces es importante la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios, pero dice la Biblia, en la comunión unos con otros, y es de lo que estamos hablando, de ser comunicativos, de comunicarnos con la gente. La gente llega sola, llega de un mundo de traición, llegan decepcionados y necesitan, ¿verdad? Están dejando, por ejemplo, un oikos o un grupo de amigos que ellos ya no quieren estar practicando lo que están practicando, y llegan a una iglesia donde hay gente diferente, gente que ha sido rehabilitada, gente que ha encontrado al Señor Jesucristo, y ellos quieren tener un grupo de amigos que les comprendan, que oren por ellos, que les ayuden con tantas preguntas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, si llegan a la iglesia y no perseveran en la comunión unos con otros, no los invitan al partimiento del pan. Yo pienso que se está refiriendo ahí a los grupos pequeños, porque en los grupos pequeños pues compartimos el pan, compartimos un bocadillo, compartimos un café, pues compartimos una tostada todos juntos, unas pupusas, ¿verdad? Entonces ahí compartimos el pan unos a otros, también, ¿verdad? Perseveramos en la comunión unos con otros, y ahí mismo también pues nos adoctrinan en la palabra del Señor. Y por eso es de que muchas iglesias no practican nada de esto, y uno se quebra la cabeza y uno mira cómo no crece la iglesia, se hace uno viejo, y los mismos hermanos, entran unos, salen otros, y ya no haya uno qué hacer. Nosotros creemos ser la iglesia primitiva, pero realmente no practicamos lo que es la iglesia primitiva. Sí, practicamos el bautismo, practicamos, ¿verdad?, la Santa Cena, practicamos la palabra del Señor, pero ¿qué pasa con esa parte tan, pero tan importante de ir a las casas, de multiplicar los grupos, de darles la oportunidad a todos aquellos, ¿verdad?, que no conocen del Señor, a darle la oportunidad que vayan a una casa y que conozcan al Señor, o también darle la oportunidad a aquellas personas que están recién bautizadas para que ellos puedan desenvolverse en la palabra del Señor. Probablemente usted dice, bueno, es que no están capacitados, pero bueno, nosotros tampoco estábamos capacitados cuando empezamos, pero Dios es el que capacita, porque Él es el que llama y Él es el que también capacita. Mire, el ambiente para salvar las almas es el mismo. La gente todavía está necesitada de alguien que les ayude, alguien que les aconseje, alguien que les brinde su compañerismo, alguien que le diga, aquí estoy contigo, no te preocupes, un amigo, una amiga sin malicia. Entonces la gente está igual de necesitada que aquel entonces, y yo creo que aún más necesitada. Ahora, ¿por qué la iglesia primitiva, por ejemplo, causó un impacto en su tiempo? Un impacto de tal manera que dice la palabra del Señor que trastornaron a sus ciudades. ¿Qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en el verso 6 dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá con nosotros o en medio de nosotros. Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Trastornó realmente los continentes, trastornó el mundo entero. Y la cosa es que yo digo, bueno, pues, ¿cómo lo hicieron, Dios mío? Si no tenían radio, no tenían televisión, no tenían celulares, no tenían programas, no tenían nada. Es más, ni Biblias tenían. Ellos nada más con lo que oían, ellos testificaban, porque la Biblia todavía no se escribía al tiempo que nosotros ya la tenemos, hermano. Pero aún así trastornaron al mundo entero, porque era gente agradecida, era gente que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy en día tenemos un grupo de personas, de varones en la iglesia, son pocos los que se quieren comprometer, ¿verdad? Los demás están sin compromiso, como oyentes solamente, pero no ponen las manos en el arado, no meten las manos donde está el necesitado, y por eso las iglesias están tan raquíticas que no crecen, porque se necesita hombres que se levanten. Imagínense, si hay 100 hombres en una iglesia, si todos pusiéramos la mano en el arado, si todos pudiéramos trabajar, pero realmente, ¿verdad? Pues venimos de una tradición donde así nos enseñaron a estar sentados, a estar oyendo solamente la palabra,
y llega uno a una iglesia cristiana y lamentablemente uno quiere vivir ese mismo estilo de vida. Pero no ese es el estilo de vida. Dios nos salvó, dice la Biblia, para buenas obras. Dios no nos salvó para estar simplemente como oyentes, como espectadores, solamente para estar sentados en una silla. Dios nos salvó para que a la misma vez nosotros llevemos el evangelio a otros. Mire, por ejemplo, muchos pastores o iglesias dicen, bueno, es que nosotros no tenemos un templo bonito como el que tiene el hermano Julano, si tuviéramos esas luces, si tuviéramos esas cámaras, si tuviéramos esos programas de radio, de televisión como lo que ellos tuvieron. Pero esa es mentira. El crecimiento realmente no viene por el templo tan hermoso, por el edificio tan lujoso. Mire, los primeros 300 años en la iglesia primitiva, dice la Biblia que no tuvieron templos. No tuvieron templos, ellos solamente se reunían en casas, hermano. Se reunían en casas. Cuando dice la Biblia que todos los días en el templo y por las casas, pues ellos realmente estaban en Jerusalén, se reunían en reuniones grandes, pero no tenían templo. ¿Por qué? Porque no los dejaban entrar al templo de Jerusalén. Ellos se reunían en reuniones grandes y eso, pues el templo del Señor es la iglesia, ¿no? Pero realmente ellos no tenían un templo de lujo, un templo donde podían ellos llegar, sentarse, escuchar la palabra de Dios. No, simplemente ellos predicaban el evangelio por las casas, ellos llevaban el evangelio, el testimonio, y así fue la forma como ellos crecieron. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable, dice la palabra del Señor en Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y luego dice, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y luego dice, y perseveraban otra vez en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, llegaron en un solo día, fíjense hermanos, 3,000 personas. ¿Y acaso se les fue alguno? No, porque eso lo dice en el capítulo 2. Y si usted ve el capítulo 5, ya no eran 3,000, eran 5,000 y luego 7,000 y luego eran miles incontables. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían cómo trabajar. Esos 3,000 que llegaron, yo me pregunto, muchas de las veces nosotros hacemos el Día del Amigo y con gusto me hablan pastores hermanos, llegaron 100 almas el Día del Amigo y qué bonito que sí trabajaron y todo eso, pero si usted va al mes, probablemente ya no hay ni la mitad de almas o probablemente no cosecharon nada. ¿Por qué? Porque llegaron a la iglesia pero no estaban preparados. Las redes están rotas. No había grupos pequeños donde conectarlos y donde hay grupos pequeños bien organizados, en no menos de 24 horas ya todos están conectados a los grupos, ya todos están teniendo un amigo, porque mire, pues yo digo, una de las cosas que si una persona se entrega a Cristo y no hay quien lo atienda, no hay quien le dé seguimiento, no hay quien ore por él, no hay quien lo anime, no hay quien lo aconseje, pues va a tener una experiencia, pero el diablo pues es diablo. El diablo le va a destruir su fe, le va a matar lo poquito que recibió, porque a eso vino el diablo, a hurtar, a matar y a destruir. Al rato le manda a los amigos, le manda a la familia y le destruyen la fe. ¿Y dónde quedó la fe de aquel que se entregó a Cristo? En nada. Por eso es importante que cada persona que se entrega a Cristo tenga un compañero, para que lo visite, para que ore por él, para que ayune por él, para que lo aconseje y así no perder esa cosecha de almas. Ahora, si llegasen 3,000 personas a su iglesia en un solo día, ¿qué haría usted? ¿O qué haríamos? Porque ni yo estaría preparado para 3,000 personas. Yo creo que por eso muchas de las veces Dios no ha hecho crecer nuestras iglesias o no ha enviado tantas almas porque no estamos preparados para poder retener la cosecha. Pero si nosotros a través de estos videos, de estas enseñanzas, nos vamos preparando, vamos capacitando a la gente, los vamos discipulando, entonces va a llegar el momento que cuando el Señor vea la comunión, la unidad, el compañerismo y que estamos listos, el Señor puede mandar una cosecha tan grande de almas para que ya no la dejemos perder. ¿Cómo predicaron ellos entonces el evangelio? En aquel entonces, ¿cómo fue que predicaban el evangelio si no había radio, no había televisión, no había autoparlantes, no había celulares, no había Biblias? ¿Cómo fue que predicaron el evangelio? Según Hechos 5:42, todos los días
en el templo y por las casas, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces ellos lo hacían por las casas, iban tocando las casas, iban invitando a la gente a las casas, pero eso era todos los días. Imagínese usted, todos los días, cuántas almas estaba ganando cada compañero. Si se cerraba una puerta, se abría otra, ¿verdad? Porque pues no todos abren su corazón al mensaje, pero siempre va a haber uno o dos. Siempre que vamos a evangelizar, a veces que vamos a evangelizar, hay gente que cierra la puerta, pero hay otros más que abren su puerta. Ahora, entonces, ¿qué pasó con el modelo apostólico? Un comentarista del libro del Renacimiento de la Iglesia dice que en el año 300 después de Cristo, de repente los líderes se dieron cuenta que estaban poniendo a muchos laicos, a mucha gente inexperta para visitar, para dar estudios bíblicos. Entonces ellos quisieron profesionalizar la iglesia y le dieron los cultos y la dirección de los servicios y los estudios bíblicos solamente a los profesionales. Los demás les quitaron la poca responsabilidad que tenían de llevar el evangelio a las casas. Entonces llegó el momento cuando todos se sintieron como gigantes encadenados en la iglesia. Se les quitó la poquita responsabilidad que ellos tenían y ahora solamente ellos iban y escuchaban el mensaje, y ahí fue donde empezó la frialdad de la iglesia, el decaimiento del avivamiento de la iglesia, y así fue como empezaron, ¿verdad?, a tomar control desde la iglesia católica. Después surgió el catolicismo, y ese es el patrón que nosotros llevamos, el patrón de que se inventaron, ¿verdad?, los religiosos de aquel entonces, donde ellos solamente iban, escuchaban el mensaje y se iban a su casa y no practicaban ya nada. No había interés de leer la Biblia, ya no había interés, ¿verdad?, de traer un amigo, no había interés de prepararse. ¿Por qué? Porque ellos se les delegó o se les relegó la poquita responsabilidad que tenían, porque ellos no estaban preparados. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo pues escogió gente impreparada, pescadores, prostitutas, asesinos, mentirosos. De todos ellos escogió el Señor y los preparó para llevar el evangelio de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Que hoy en día el pastor pues es el que viene a predicar la palabra de Dios y los demás solamente son oyentes. El pastor no está capacitado para llevar la congregación. El pastor no está capacitado para atender a todos los asuntos de la iglesia, para hacer las visitas a toda la iglesia, para ir a todos los hospitales, para ir a todos los funerales, a todas las bodas, a todas las quinceañeras, a todos los baby shower. Bueno, el pastor no está preparado para eso, y cuando el pastor no delega, entonces el pastor, ¿qué está pasando? Se le separa el crecimiento, para el crecimiento de la obra, y ahí estamos patinando en el mismo lugar porque no hemos delegado. Acuérdense que ya desde el Antiguo Testamento el Señor le llamó la atención a Moisés porque él estaba llevando el trabajo de toda la iglesia, y el Señor a través de Jetro le dijo: no está bien lo que estás haciendo, tienes que delegar, tienes que soltar la autoridad, unge a aquellos hombres que tengan tu propia visión y suéltalos para que ellos lleven los problemas más graves, y tú solamente atiende los problemas de muerte, pero más que todo dedícate a la oración y dedícate a la palabra del Señor, y que los demás hagan el trabajo, y eso es lo que Dios quiere. Tristemente, ¿verdad?, hay muchas personas que hacen todo el trabajo y no pueden realmente llegar a ese crecimiento. Resulta, ¿verdad?, muy triste que ahora, a diferencia de la iglesia apostólica, las iglesias son muy pequeñas. Las mega iglesias que hay hoy en día son de 350 miembros. De 0 a 350 miembros ya no pasamos de ahí. Hay un contraste muy grande entre la iglesia de hoy en día y la iglesia primitiva. ¿Cuál es el contraste que hay? Mire la diferencia. Si nosotros hacemos lo que hacía la iglesia primitiva, va a haber un cambio tremendo. En la actualidad se cree que no se puede crecer sin un edificio, pero ya dijimos que realmente la iglesia primitiva creció sin ningún edificio. La confraternidad, por ejemplo, en la iglesia primitiva era una confraternidad personal. Ellos se conocían, ellos vivían, se amaban como hermanos. Las relaciones eran cercanas. Y en la iglesia de hoy, las relaciones son distantes y despreocupadas.
¿Por qué? Porque no hay relaciones, solamente nos saludamos el domingo y Dios te bendiga, nos vemos la otra semana. Entonces las relaciones son distantes, despreocupadas, a diferencia de lo que sucedía en la iglesia primitiva, que eran cercanas, se ayudaban mutuamente, se amaban mutuamente, vivían y morían juntos. El deber del pastor en el Antiguo Testamento o en la iglesia primitiva era equipar a los santos. Ahora el deber del pastor de hoy en día es predicar buenos sermones el día domingo, ¿verdad? El discipulado, por ejemplo, era un discipulado con responsabilidad al principio. Ahora lecturas sin continuidad, sin continuación. Se lee, se da el mensaje el domingo y la gente no practica nada porque no tiene a dónde ir, no tiene un grupo de amistad. El lema era en el Antiguo Testamento, vayan y hagan discípulos. El lema en el Nuevo Testamento, en la iglesia de hoy en día es, venga y crezca con nosotros, pero no hay discipulado, nadie gana a nadie. Los dones se ayudaban unos a otros en la iglesia primitiva. Y acá, ¿qué es lo que está pasando? Inactivos. Solamente los dones es ir a tener una recreación o ir a jugar fútbol, es todo. La vida de oración era diaria en la iglesia primitiva. En la iglesia de hoy es periódica, limitada. El evangelismo a través de la comunidad, todos los días se evangelizaban y hoy en día solamente los domingos y casi nunca trae nadie a una visita porque no evangelizan. La cristiandad pues se identificaba con Cristo en aquel entonces. Ahora no hay diferencia entre el mundo y la cristiandad, porque la gente vive como el mundo, viste como el mundo, habla como el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los resultados en aquel entonces, dice la Biblia, que voltearon a su mundo al revés, de cómo ellos ganaban de almas y evangelizaban. ¿Cuál es el resultado de la iglesia del siglo XXI hoy en día? El mundo volteando la iglesia al revés. Ya no se sabe si estas personas son del mundo o son de la iglesia, porque todo está al revés. Este es el motivo por el cual la iglesia no crece, la iglesia se ha vuelto mundana, la iglesia se ha vuelto fría, apática. ¿Por qué? Porque no hemos usado los métodos que nos dejaron los apóstoles. Así que vamos a tener que hacer una estructura diferente. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, pues siempre va a recibir los resultados que siempre ha recibido. Si usted no hace un cambio en su manera de hacer las cosas en su iglesia, entonces va a pasar el año 2021, 2022 y los que vengan, y usted va a estar más viejo, la iglesia va a estar más vieja, la iglesia no va a crecer porque no hay ningún cambio. Pero es tiempo, mis amados hermanos, amigos, de romper con los odres viejos. Y dice la Biblia, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque se rompen. Entonces, tiene que hacer una estructura, tiene que sacar toda esa gente preciosa que tiene en su iglesia y ponerlos a trabajar en su obra, porque la gente más feliz es la gente que trabaja en la obra del Señor. Mire, la gente que no trabaja en la obra del Señor, tarde o temprano se enfada de estar solamente como espectador y se van a otras iglesias o se van al mundo, o se van a una iglesia donde los puedan usar, porque todos tienen talentos, todos tienen dones, todos tienen algo que aportar a la obra del Señor. Y si usted no les da la oportunidad por temor a que se le dividan o por temor a que no hagan bien el trabajo, déjeme decirle que otro va a aprovechar la oportunidad y otro les va a dar la oportunidad y entonces se le va a vaciar más la iglesia. Por eso es importante que se arriésguese, que yo me arriesgué también y mire qué feliz yo realmente estuviera ahí con esos 200 desde hace ya 18 años, hermano, pero gloria a Dios que la iglesia siempre está adelante, siempre está en crecimiento. Gracias a Dios por los grupos pequeños, por los grupos en casa, que se les dio la oportunidad y todos los días tenemos grupos de amistad por las ciudades, gracias a Dios. A mí me gusta ir a los grupos cada semana, voy a un grupo diferente. Siempre que voy a un grupo, pues salgo motivado, salgo feliz, salgo contento diciendo esto es lo que necesitábamos, esto es la confirmación del Espíritu Santo. Así que mis amados hermanos, bueno, esta es otra cápsula para motivarles, para animarles a seguir adelante y espere la próxima semana que tenemos otra motivación para que no pare y que no se le bajen las pilas, sino que en lugar de estar desanimado, esté más animado a seguir multiplicando, a seguir expandiendo el evangelio, a seguir usando a toda esa gente que el Señor le ha mandado, porque definitivamente
toda la persona que Dios le mandó a su iglesia, todos tienen algo que aportar del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por cada pastor, por cada ministro, por cada líder que está al tanto de lo que estamos hablando. Señor, te pido que esta palabra no retorne vacía. Bendícelos, multiplícales, Señor, y dales unción de tu palabra. Señor, ayuda a cada pastor para que vea su iglesia crecer y tu reino expandirse, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús una unción especial sobre aquellos que están mirando estos videos, Señor, y que su vida no sea la misma, que su vida sea transformada para bien, Señor, y que un día la eternidad dé testimonio de lo que estamos haciendo en este día. En el nombre de Jesús los bendigo desde el cielo. Gracias, Señor, para la gloria tuya.